La guerra de 1914 es la primera confrontación de alcance mundial. El reparto colonial del mundo y la intervención en ella de países enclavados en continentes distintos hacen que por primera vez los enfrentamientos se extiendan a lo largo de la superficie terrestre. Los llamados imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, formarán una alianza a la que se unirán Bulgaria y Turquía. Además, las colonias alemanas de Togo, Camerún, el África Oriental, África del Sudoeste y la Micronesia aportan materias primas y el control de estratégicas posiciones. Frente a ellos, Francia, Gran Bretaña y el Imperio ruso serán la principal fuerte opositora. Se les suman además Serbia y Montenegro, Bélgica, Italia, Grecia, Rumanía, Portugal y en el extremo oriente Japón. El potencial colonial de los aliados les permite disponer además de los recursos aportados por la práctica totalidad del continente africano, el Canadá, las posesiones inglesas en América, parte de la península arábiga, la India, Australia y enclaves del sudeste asiático y Oceanía. Además, otra serie de territorios se sumarán a la alianza contra los imperios centrales, como son Estados Unidos, todos los países centroamericanos y caribeños, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Liberia, China, Mongolia, el Tíbet, Filipinas y el Reino de Siam. Algunas naciones se mantendrán en la medida de sus posibilidades alejadas del conflicto. En América se declaran neutrales México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Paraguay. En Europa, Islandia, Suiza, Dinamarca, Noruega y Suecia no intervendrán en la contienda, países a los que se sumarán España y su colonia del Sáhara, y Holanda con sus posesiones en la Guayana e Indonesia. Por último, en África permanece neutral Abisinia y en Asia son Irán y Afganistán quienes se muestran partidarios de la no intervención. Segunda Guerra Mundial. Resumen. El gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un gran imperio nuevo que le proveyera espacio vital Lebensraum en Europa Oriental. Hitler calculó que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría la guerra. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética con el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia respondieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, y en mayo de 1940, Alemania empezó el asalto de Europa Occidental. La Unión Soviética ocupó los estados del Báltico en junio de 1940, y los anexó en agosto de 1940. Italia, miembro del Eje, entró en la guerra en junio de 1940. Desde el 13 de agosto hasta el 31 de octubre de 1940, la aviación nazi atacó a Inglaterra en la campaña conocida como la Batalla de Inglaterra. Después de dominar los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en una violación directa del pacto alemán-soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados del Báltico. Stalin, el líder soviético, se convirtió en un líder importante del grupo aliado, junto con el presidente de los EU Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill. El 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del Eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. Los Estados Unidos inmediatamente declararon la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania y Italia declararon la guerra a los Estados Unidos. Empezando con la llegada en 1942 de las tropas americanas a África del Norte, los aliados obtuvieron una cantidad de victorias militares. El 2 de febrero de 1943, el 6 ejército alemán se rindió a los soviéticos en Stalingrado. En septiembre, los aliados invadieron Italia, que se rindió el 8 de septiembre, pero Mussolini estableció un régimen fascista en Italia del Norte. Las fuerzas alemanas luego invadieron Italia del Norte, y avanzaron hacia el sur para encontrarse con las fuerzas aliadas. Las tropas alemanas mantuvieron Italia del Norte hasta mayo de 1945. El 6 de junio de 1944, el día de 250.000 soldados aliados llegaron a Francia, que fue liberada para fin de agosto. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron las fábricas industriales nazis, tales como la del campo de Auschwitz, aunque las cámaras de gas nunca fueron un blanco. Los soviéticos empezaron una ofensiva el 12 de enero de 1945, y liberaron Polonia y Hungría. A mediados de febrero de 1945,
Los aliados bombardearon Dresden, y casi 100.000 civiles fueron muertos. El 29 de abril, Hitler se suicidó. Berlín fue capturada por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945, y los alemanes se rindieron el 7 de mayo de 1945. En agosto, la guerra en el Pacífico terminó, poco después de que los EU usaran bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial resultó en aproximadamente 55 millones de muertos en el mundo. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el mapa político del mundo quedará dividido en dos bloques políticos y económicos dominados por las dos potencias vencedoras, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Paulatinamente, ambos contendientes inician una carrera desenfrenada por extender su influencia sobre el resto de naciones, de tal manera que hacia 1959 podemos observar la existencia de 5 grandes áreas. La primera de ellas la componen Estados Unidos y sus aliados en la Europa occidental, América, Asia, África y Oceanía. La práctica totalidad de la América Latina se halla bajo la influencia de los Estados Unidos, determinando su hegemonía absoluta en el continente americano. Además, la existencia todavía de regímenes coloniales bajo soberanía europea en las Guayanas, el extremo oriente asiático y la mayoría del continente africano permiten a Estados Unidos y sus aliados dominar una buena parte del territorio mundial, conformando el bloque capitalista. El bloque comunista se configura en torno a la Unión Soviética, cuyo sistema de alianzas le permite controlar directamente a los países de la Europa del Este. China, Mongolia y Corea y Vietnam del Norte se suman a la alianza comunista. Por último, la influencia soviética se extiende por algunos países árabes como Egipto, Siria e Irak. Los procesos de descolonización sucedidos en las décadas de los 60 y 70 convierten a las antiguas colonias europeas en un complejo puzzle donde se resuelven los conflictos entre ambos bloques. Así, en 1982, la influencia soviética se extiende en África por Angola, Libia, Etiopía o Mozambique, entre otros, mientras que Egipto se alía con los Estados Unidos tras la llegada al poder de Sadat. En Asia, la invasión de Afganistán permite a la URSS agregar este país a su zona de control, que se completa con Yemen del Sur y algunos países del Extremo Oriente. China, por su parte, aunque mantiene un sistema político comunista, manifiesta serias diferencias con respecto a la política soviética. En el bloque capitalista también han surgido algunas diferencias, como el no alineamiento de México y otros países americanos, la entrada en la órbita soviética de Cuba, Nicaragua y Perú, o la pérdida de la influencia estadounidense sobre Irán tras la Revolución Islámica. En las ciudades bulliciosas y las aldeas remotas de los Estados Unidos y del mundo, los niños huérfanos lloraban por sus padres en 1918. Gente de todas las culturas luchaba con la misma terrible amenaza y en solo meses morirían hasta 50 millones de personas. ¿Qué era esa mortal amenaza? Todo comenzó en los primeros meses de 1918, quizás en Kansas, o en China, o en Francia. Un virus de influenza mutó a una forma letal.
En cuestión de meses, la enfermedad se había propagado por las Américas, África, Europa y los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, llegando a afectar a 1 de cada 5 personas en el mundo. Millones de personas no pudieron sobreponerse al virus o a infecciones secundarias como neumonías y murieron en forma terrible. Algunos de los síntomas más terribles fueron de gente que sangraba no solo por la nariz y la boca, sino hasta por los oídos y los ojos. John Barry es el autor de The Great Influenza, una crónica de aquella terrible epidemia. Alguna gente murió en cuestión de 24 horas, se levantaban bien y en la noche ya habían muerto. La enfermedad se propagó rápidamente, especialmente donde había aglomeraciones de personas, entre soldados, en barracas, buques militares y viviendas multifamiliares en Europa y Estados Unidos. En casi todas las ciudades de Estados Unidos hubo escasez de féretros. En Filadelfia llegaron a tener sacerdotes en carretas que iban de puerta en puerta recogiendo muertos. En 1918 la influenza no era una plaga medieval. La gente sabía que era una enfermedad contagiosa y que la mejor salvaguarda era aislarse de otra gente. Pero en Estados Unidos y otros países, las autoridades no divulgaron la gravedad del problema por temor a socavar la campaña militar. Para el gobierno de Wilson, lo primordial era ganar la Primera Guerra Mundial. Mintieron, según decían, para no desmoralizar. Al comienzo decía que era solo una gripe común, que no había por qué preocuparse. Gente que pudo haber tomado precauciones o pudo haberse quedado en casa no se protegió y perdió la vida. La mayoría de los muertos tenía entre 20 y 40 años. Se calcula que en Estados Unidos hubo 675,000 muertos. La mayoría de las muertes ocurrió entre mediados de septiembre y mediados de noviembre. Las pérdidas humanas fueron incalculables. Murieron por lo menos 40 millones de personas. Un ganador del premio Nobel calcula que fueron 50 millones o quizás 100. En un año la epidemia cobró más vidas que la peste negra durante un siglo en la Edad Media. ¿Puede esto volver a ocurrir? Lamentablemente otra epidemia no solo es posible, es inevitable. Es inevitable que algún día otra mutación letal del virus de la influenza se propague entre los seres humanos. ...22 de mayo de 1960 Chile, un terremoto que midió 9,5 en la escala Richter sacudió Santiago y Concepción, desatando olas gigantescas y erupciones volcánicas. Unas 5.000 personas murieron y 2 millones quedaron sin hogar. 28 de marzo de 1964 Alaska, un terremoto y posterior tsunami mataron a 125 personas y causaron unos 311 millones de dólares en daños materiales. El terremoto, que midió 9,2, se sintió en una amplia área de Alaska y partes occidentales del territorio Yukon y British Columbia, Canadá. 9 de marzo de 1957 Alaska, un sismo de 9,1 golpeó las islas Andreanov. En la isla Umnak, el monte Tsevidov hizo erupción después de estar dormido por 200 años, generando un tsunami de 15 metros de alto que llegó hasta Hawái. 4 de noviembre de 1952 Rusia, un terremoto de magnitud 9,0 generó un tsunami que golpeó las islas hawaianas. No hubo muertos. 31 de enero de 1906 Ecuador, un sismo de 8,8 registrado cerca de la costa de Ecuador y Colombia generó un fuerte tsunami que mató hasta 1.000 personas. Se sintió a lo largo de la costa pacífica de América Central hasta San Francisco y tan lejos como el oeste de Japón. 4 de febrero de 1965 Alaska, de magnitud 8,7 grados, el terremoto generó un tsunami que se reportó tenía 17 metros de alto en la isla Semilla. 15 de agosto de 1950 Tibet / India, 2.000 casas, templos y mezquitas quedaron destruidas tras un terremoto de 8,6 Richter. La zona más afectada fue la cuenca Brahmaputra en el noreste de India. Al menos 500 personas murieron. 3 de febrero de 1923 Rusia Kamchatka fue golpeada por un terremoto de magnitud 8,5. 1 de febrero de 1938 Indonesia, un terremoto magnitud 8,5 en el mar de Banda generó varios tsunami causando grandes daños en Banda y Kai, islas volcánicas en el este de Indonesia. El terremoto más mortífero registrado en el siglo XX sacudió la ciudad de Tangsan, en 1976, y con una intensidad de 7,8 grados en la escala Richter dejó un saldo de al menos 255.000 muertos.